La mayoría de personas cree que caminar es un ejercicio secundario, algo que haces cuando no tienes tiempo para entrenar de verdad, o cuando el médico te dice que te muevas más. Un ejercicio suave, sin demasiado impacto y sin mucho beneficio. Pero eso es quedarse muy cortos, ya que hay algo que ocurre dentro de tu cerebro cuando caminas que no tiene nada que ver con el ejercicio, ni con el músculo, ni con las calorías, ni con el corazón. Lo más sorprendente no es qué ocurre, sino cuándo empieza a ocurrir. Hoy vamos a analizar ese proceso al detalle. Primero vamos a entender por qué el cerebro responde al caminar de una forma completamente distinta a cualquier otro ejercicio. Después vamos a ver el momento preciso en que esa respuesta cruza un umbral y se convierte en un cambio estructural. Y al final vamos a ver qué necesitas hacer para que ese cambio no sea puntual, sino permanente. No te voy a dar una lista de beneficios. Te voy a explicar el mecanismo. Porque cuando entiendes por qué funciona, dejas de necesitar motivación para hacerlo. Para entender lo que pasa en tu cerebro cuando caminas, necesito que imagines un jardín. No un jardín cualquiera. Un jardín donde las plantas son neuronas y los caminos entre ellas son conexiones. Cada vez que aprendes algo, cada vez que recuerdas algo, cada vez que procesas información, estás recorriendo esos caminos. Ahora imagina que ese jardín tiene un fertilizante especial. Un fertilizante que hace que los caminos existentes se vuelvan más anchos, más rápidos, más eficientes, y que abre caminos nuevos donde antes no había nada. Ese fertilizante existe. Se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Y caminar es una de las señales más potentes que conocemos para activarlo. La Universidad de Kansas lleva años estudiando la relación entre actividad física y volumen cerebral, y lo que encontraron fue impresionante. Las personas sedentarias pierden volumen en el hipocampo, que es la zona del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Las personas que caminan de forma regular lo recuperan. No funcionalmente, estructuralmente. Su cerebro crece de forma medible en resonancia magnética. Entonces, ¿qué pasa exactamente y cuándo? Durante los primeros 5 minutos de caminata, tu cuerpo todavía está evaluando. El corazón aumenta su ritmo de forma controlada, los vasos sanguíneos se ensanchan, el flujo hacia el cerebro aumenta, pero el BDNF todavía no ha llegado a niveles significativos. El jardín está recibiendo agua, pero el fertilizante aún no ha entrado. A partir del minuto 10, algo cambia. Tu cuerpo ha confirmado que el movimiento va a continuar y empieza a liberar BDNF de forma activa. Los niveles suben y el hipocampo empieza a recibir esa señal. Pero el momento clave, el momento donde el efecto deja de ser temporal y empieza a ser importante, llega entre el minuto 20 y el 30. Ahí es donde el BDNF alcanza el umbral necesario para activar la neurogénesis. Dicho de forma sencilla, tu cerebro empieza a fabricar neuronas nuevas. No en todo el cerebro, sino principalmente en el hipocampo. Esas neuronas nuevas se integran en redes existentes, mejoran la capacidad de memoria, aceleran el aprendizaje y actúan como barrera frente al deterioro cognitivo. ¿Tú sabías que esto ocurría con solo caminar? Cuéntamelo en los comentarios, porque es una de las cosas que más me sorprende cuando lo explico, y me interesa saber si cambia algo en cómo ves este hábito. Hay algo más que hace especial a caminar frente a otros tipos de ejercicio. Es el ritmo. Cuando corres o haces ejercicio intenso, tu cuerpo entra en un estado de alerta fisiológica. El cortisol sube, la adrenalina sube, el cuerpo percibe el esfuerzo como un estímulo de estrés. Y eso no es malo, pero limita la producción de BDNF porque el sistema nervioso está en modo de respuesta, no en modo de generación. Caminar a ritmo moderado mantiene el cortisol bajo. Entonces el cuerpo percibe el movimiento como algo sostenible,
no como una emergencia. Por lo tanto, en ese contexto de baja amenaza y alta activación, el BDNF fluye con mucha más libertad. Esto lo confirmó un estudio de la Universidad de Illinois con personas mayores. Después de un año, caminando 3 veces por semana, el hipocampo había crecido un 2% en volumen. En un grupo de control que solo hacía estiramientos, encogió un patch, 1,4%. Mismo tiempo, misma edad, pero diferente señal. ¿Y cuál es el error que cometen las personas? Saben que caminar es bueno y empiezan. 3 días, 1 semana, quizás 2. Y lo dejan justo antes de que el cuerpo empiece a mostrar los cambios estructurales que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el BDNF no produce resultados visibles en el espejo. No se nota en la báscula. No hay una señal externa que diga está funcionando. Y el cerebro humano abandona lo que no puede medir. La trampa está en buscar el efecto equivocado. Caminar no te va a transformar el cuerpo en 2 semanas. Lo que sí va a hacer en 2 semanas es empezar a cambiar la estructura de tu cerebro de formas que solo verás meses después. Cuando notes que recuerdas mejor, que aprendes más rápido, que tu estado de ánimo es más estable. El error no es caminar poco. El error es medir el resultado en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué necesitas hacer para que esto funcione? 3 cosas concretas. Primero, el tiempo mínimo. Necesitas llegar al minuto 20 para que el BDNF alcance el umbral de neurogénesis. 30 minutos es lo ideal. Si no puedes hacerlo seguido, 2 bloques de 15 minutos también funcionan, aunque con algo menos de eficacia. Segundo, la intensidad. Tiene que haber suficiente activación cardiovascular para que el flujo al cerebro aumente, pero no tanta como para subir el cortisol. La referencia es simple. Deberías poder hablar mientras caminas, pero no cantar. Si puedes cantar, vas demasiado lento. Si no puedes ni hablar, demasiado rápido. Tercero, la frecuencia. Los estudios con más evidencia usan entre 3 y 5 días por semana. La señal tiene que ser repetida para que el cerebro la interprete como un patrón estable y no como algo puntual. Pausa importante. Si tienes alguna condición cardiovascular, problemas en articulaciones o cualquier condición crónica, consulta con tu médico antes de empezar o de cambiar la intensidad. Caminar es seguro para la mayoría, pero tu punto de partida puede ser diferente al de otras personas. Llevas tiempo pensando que caminar no era suficiente, que si no había dolor, si no había sudor, si no había esfuerzo visible, entonces tampoco había resultado. Pero eso no era lo que estaba pasando dentro de ti. Cada vez que saliste a caminar 20 o 30 minutos, tu cerebro recibió una señal de construcción y fabricó proteínas que fortalecieron conexiones neuronales. Generó células nuevas en la zona que más necesitas para aprender y recordar, y redujo el riesgo de deterioro cognitivo de forma silenciosa sin que notaras nada. Tu cerebro no está roto. No necesita protocolos extremos ni suplementos complicados. Solo necesita la señal correcta, repetida con regularidad. Si este video te ayudó a entender algo que antes no veías así, suscríbete al canal. Cada semana vamos a seguir desglosando los mecanismos internos del cuerpo humano, esos que ocurren sin que los notes y que cambian todo cuando los entiendes. Y si quieres saber qué le ocurre exactamente a tu sangre en los 30 minutos después de comer y por qué quedarse sentado tiene un precio que se acumula sin que duela, ese es el siguiente video. Te veo ahí.